Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de ClickView. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo podemos cargar un fichero, pero de la manera, digamos, tradicional. En el capítulo anterior hemos visto cómo hacerlo a través del asistente, lo cual está muy bien, pero bueno, no nos deja muchas posibilidades. En este curso, en este capítulo vamos a ver el uso de un componente que se llama el editor de scripts. ¿De acuerdo? Que es el sitio que podemos utilizar para cargar los ficheros de manera mucho más compleja. También advierto que en este curso, al ser para principiantes, y ya lo dejo claro desde el principio, no vamos a ver con detalle el editor de scripts, porque pertenecería a una formación más avanzada. ¿Vale? A lo largo del curso lo utilizaremos de manera más o menos simple, pero os invito a que profundicéis en este tema por vosotros mismos o con otros cursos más avanzados. Bueno, vamos a utilizar para este ejemplo un fichero que contiene la población mundial desde el año 2000, desde el año 1960 al año 2015. ¿De acuerdo? Utilizaremos estos ejemplos que tendréis disponibles en el área, en el apartado de archivos complementarios o de material adicional, para que podáis hacer vosotros las mismas pruebas y las prácticas que luego os voy a proponer. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre, vamos a archivo y nuevo y nos sale el asistente. En este caso no queremos el asistente, ¿de acuerdo? Lo vamos a cerrar, pero para que no nos lo vuelva a pedir, pinchamos en esta opción que tenemos aquí abajo, de forma que ya la próxima vez que creemos un fichero nuevo ya no nos va a aparecer este asistente, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en el mensaje que aparece, si luego lo queremos cambiar, pues nos vamos a preferencias de usuario y seleccionamos mostrar el asistente de inicio, ¿vale? Bueno, le vamos a dar a aceptar y cerramos. ¿De acuerdo? Bueno, lo que nos ha hecho ha sido crearnos un nuevo documento con una hoja denominada principal. ¿Y cómo podemos cargar este fichero? Bueno, podemos hacerlo, digamos, de varias maneras. Podemos pinchar aquí en editor de scripts o dando en archivo editor de scripts, ¿de acuerdo? O en la tecla control E. Esto nos lleva a una nueva pantalla, ¿de acuerdo? Una nueva pantalla que, como veis, ¿de acuerdo?, contiene una especie de código. Tenemos aquí dentro, en una carpetita, en una etiqueta denominada main. Podemos comprobar que aquí se crean una serie de variables que, como veis, un poco por el valor que tienen, definen pues el formato de la fecha, el formato de los días, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, como os he comentado, en este editor de scripts es donde los programadores o diseñadores más avanzados de ClickView pueden realizar operaciones, por ejemplo, como hacer uniones entre distintas fuentes de datos, acceder a bases de datos, construir transformaciones complejas, ¿vale? Esto lo dejo para un curso más avanzado, ¿de acuerdo? Porque en este curso, como es un curso, como dice el mismo título, para principiantes, lo que vamos a ver son las opciones más básicas que nos van a permitir cargar este tipo de ficheros, ¿de acuerdo? Desde aquí podremos hacer la carga, tanto desde base de datos, que será una cosa que probaremos al final del curso, como desde ficheros planos u otro tipos de ficheros. Lo que vamos a hacer en este primer ejemplo es cargar un fichero plano normal y corriente. Un fichero plano para ClickView, ¿qué es? Es pues un Excel o un CSV o un fichero de texto, ¿de acuerdo? Entonces, pinchando aquí, en ficheros planos, vamos a seleccionar el fichero que vamos a cargar, que como os comentaba antes, pues es un fichero que contiene poblaciones del mundo en un determinado periodo de tiempo. Bueno, dando en abrir podemos coger este dato que, como digo, este fichero lo tenéis disponible en el material complementario del curso. Se llama población del 60 al 2015. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Bueno, vemos que nos va a aparecer también una especie de asistente que nos va a permitir, con mucho más detalle que el asistente original que hemos visto en el capítulo anterior, nos va a permitir cargar los datos. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a hacerlo de manera sencilla. Luego iremos complicando a lo largo del curso este asistente para ver un poco sus posibilidades, pero por ahora vamos a dejarlo con los valores por defecto. Bueno, vemos que aquí ha localizado las columnas, ¿de acuerdo? Vemos que aquí puedo cambiarlo a etiquetas incluidas o no incluir etiquetas. Aquí, igual que en el asistente original, si mi Excel no tuviera columnas, va de acuerdo, para identificar los nombres de los campos, lo podría poner aquí, pinchando dentro de cada una de las columnas. Pero en este caso, como sí que lo tengo, le digo que quiero la primera fila como columna, ¿de acuerdo?
Bueno, le damos a siguiente. Aquí nos va a permitir hacer unos procesos que se llaman transformaciones, es decir, que nos van a permitir cambiar los datos originales que llegan por otros distintos, ¿de acuerdo? O modificados o transformados por nosotros. Este punto tampoco le vamos a ver en este momento. Le damos a siguiente y aquí podemos poner múltiples cosas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, podemos poner una condición, hacer tablas cruzadas, jerarquías, ¿vale? Y otra serie de elementos, ¿de acuerdo?, que podemos hacer dentro de ClickView. Pero por ahora vamos a seleccionar sencillamente esto de aquí, ¿vale? Vemos que nos propone los campos, podemos cambiarlo. Por ejemplo, vamos a poner en vez de country code, pues código país, ¿vale? Entrar dentro del campo y pulsando aquí Enter podemos modificarlo, ¿lo veis? Y aquí le vamos a poner país, ¿de acuerdo? Aunque sería conveniente no poner acentos o ñes o valores distintos, ClickView lo ve sin problema, ¿vale? Pero bueno, si luego esto lo tenéis que trasladar pues a otro tipo de productos que no llevan también lo de las ñes o lo de los acentos, es casi mejor que ya desde el principio, desgraciadamente, al final estamos en un mundo anglosajón en este tema de la informática, pues conviene que tengáis cuidado con ese dato. Pero bueno, le vamos a dar a siguiente una vez que ya tenemos los campos, de acuerdo, que queremos, pues son el país, como veis, dentro del país luego el año y luego la población de ese año para ese país, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a siguiente y vemos que crea una especie de código, como una especie de script, ¿vale? Esto es lo que yo os comentaba que durante este curso no vamos a ver con mucho detalle, porque bueno, correspondería a un curso más avanzado, pero por resumir un poquito lo que le estamos diciendo aquí es que me haga una carga, un load, de estos dos campos, country code y country name, y que los llame así dentro de ClickView, código país y país. A los otros, como no les hemos cambiado, veis que lo deja tal cual, ¿vale? Por cierto, ¿por qué corchetes? Bueno, pues porque cualquier campo, columna, a la que quiera hacer referencia, o variable, como veremos a lo largo del curso, que tenga un espacio en blanco o algún carácter raro, lo debemos de poner entre corchetes, ¿de acuerdo? Entonces lo que le estamos diciendo es cárgame estos cuatro campos from, ¿de dónde? De este fichero. Vemos que pone el path completo porque le hemos dicho que es un fichero plano. Bueno, y estas opciones que están aquí entre paréntesis, pues son las opciones por defecto de las que él hace la carga, ¿vale? Dentro de este Excel. Por ejemplo, en este caso lo está cogiendo de la hoja número 1 de nuestro Excel y con las etiquetas embebidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Como os comento, hay muchas más opciones que se pueden ver. Bueno, una vez que le hemos dado a finalizar, porque ya como veis no tenemos más siguiente, lo que nos va a hacer es volvernos al editor de scripts. Vemos que el editor de scripts pues contiene, como hemos visto antes, estas variables de entorno iniciales que determinan, que además vienen determinadas por el locale de vuestro PC. Por eso, si lo tenéis en inglés, pues saldrá en inglés. Yo como lo tengo en modo, digamos, en español, pues nos aparece con el formato occidental, ¿vale? De Europa. Bueno, pues vemos que luego tengo el propio código que acabo de hacer. Bien, esto parece que ya lo tengo hecho, pero todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque yo me he limitado a, digamos, poner el código con un asistente, pero he puesto el código que quiero utilizar para la carga de mis datos. Pero no los he cargado, ¿de acuerdo? Para recargarlos debemos de ponernos aquí, en recargar, ¿vale? Cuando le pincho en recargar, lo que ya hace es, de acuerdo a ese comando que yo le acabo de poner, va a intentar cargar el dato, ¿vale? En este caso, como no hemos hecho ni transformaciones, ni ordenaciones, ni condiciones, va a hacer una lectura completa del Excel y lo va a cargar. Bueno, lo primero que me advierte es que siempre, siempre, siempre que yo quiera cargar algo, ¿de acuerdo? Tengo que haber primero creado un fichero ClickView, ¿vale? Entonces le vamos a dar a aceptar, le vamos a llamar, por ejemplo, así, población 1960-2015 QVW. Recordad que esta es la extensión ClickView, donde vamos a guardar un poco todo lo referente a este componente y le vamos a dar a guardar, ¿vale? Bien, una vez que ya lo tenemos, él nos ha dicho más o menos, aunque lo hemos visto muy rápido, que ha cargado unas 11.000 filas. Ahora veremos cómo podemos decirle que no nos lo vuelva a poner. Y luego nos dice si quiero crear algún tipo de hoja, de cuadros de lista, basados en estos datos. Vamos a coger uno como ejemplo. Supongamos que yo quiero ver los países, ¿no? Pues le voy a dar a país, le voy a dar aquí a añadir, y como vemos, lo he pasado a la derecha. Bien, ¿podríamos pasar más campos? Por ejemplo, vamos a pasar también la población, ¿de acuerdo? Que es el número de la población, es el campo que identifica el número de habitantes. ¿Vale? Le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a crear lo que se denominan dos cuadros de lista, que serán las que veremos
posteriormente. Por ejemplo, si ahora cojo Alemania, puedo comprobar que me salen un montón de valores de Alemania. ¿Por qué? Pues aquellos referentes a los distintos años. Claro, acabo de cometer una pequeña incorrección. Como no me he traído el campo año, no sé a qué años pertenecen cada uno de estos valores, pero como recordáis de los ejemplos anteriores, cuando pincho en un campo aparecen en color blanco los datos asociados y luego ya en color gris lo que no tienen ninguna asociación con él, ¿vale? Tendríamos que habernos traído también el año para que pudiéramos haber observado este dato. Bueno, como lo que queremos es empezar desde cero, vamos a cambiar esto de aquí, vamos a eliminarlo, lo seleccionamos y con el botón suprimir o bien con el botón derecho eliminar, ¿de acuerdo? Lo eliminamos y lo dejamos de nuevo en blanco, porque en el capítulo siguiente vamos a ver cómo podemos incorporar todos estos elementos que hemos ido cargando, todos estos datos que hemos ido cargando con los distintos gráficos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, os espero en el próximo tutorial.